Bienvenidos. Comenzamos con nuestro segmento de entrevistas y nuestro primer invitado de esta mañana de hoy, martes 15 de agosto, como lo mencioné antes, es Ramón Moncho Méndez, el ex candidato de la RC5 por los migrantes de los Estados Unidos y Canadá. Bienvenido, Ramón. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Qué gusto volver a verlo. ¿Qué tal esta campaña difícil, complicada? De hoy, martes 15 de agosto, como lo mencioné antes. Ramón, parece que tenemos un pequeño problema de comunicación. ¿Me escucha, Ramón? Le escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Ramón? Bienvenido, muy buenos días. Queríamos, como Café Sin Rosca llega a través de la señal de Hoja de Ruta Radio a distintas localidades, llegamos a los Estados Unidos, a Canadá, a todo el territorio europeo y, por supuesto, todo el territorio ecuatoriano. Cuénteme, Ramón, cómo ha sido para usted, miembro joven de la Revolución Ciudadana, esta campaña por la Asamblea. Bueno, ha sido una experiencia muy bonita poder conectar con toda la militancia, también con los ecuatorianos en general. Particularmente yo estoy en el área de Nueva York, en el área triestatal, como le decimos acá, que es Nueva York, Connecticut, Nueva Jersey, donde reside la gran mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. Ha sido una campaña un poquito diferente, un poquito adversa, también por el tema del voto telemático, ¿no? Para la audiencia que tal vez no esté muy familiarizada, en el exterior tenemos el derecho a votar y el derecho a tener representantes en la Asamblea gracias a la Constitución de 2008, pero el empadronamiento no es automático y la votación no es necesariamente obligatoria, es facultativa, es opcional. Añadiendo a eso, ahora han hecho el voto telemático que añade una capa más de dificultad y de sociabilización extra a la militancia y a la comunidad migrante. Pero muy aparte de eso, ha sido una campaña muy bonita. Solo para decir algo particular o peculiar, mejor dicho, normalmente las elecciones son en febrero y entonces tanto en Europa como en Estados Unidos nos agarra en invierno, pero esta vez nos agarró en pleno verano en Nueva York. Un verano en Nueva York haciendo campaña para Ramón Méndez y los miembros de la Revolución Ciudadana. Cuénteme cómo está conformada su lista, con qué compañeros va como asambleístas. Así es, aquí estamos, tenemos dos curules, los asambleístas por el exterior tenemos dos curules por Norteamérica, que son Estados Unidos y Canadá, dos por Europa, Asia y Oceanía, y dos por Latinoamérica, África y el Caribe. De primera principal tenemos a la reelección a la asambleísta Mónica Palacios, con su alterno también a la reelección Jorge Miranda. Y por primera vez candidato, mi persona, Ramón Méndez Rivas, como segundo principal, y con mi alterna Lady Pizarro, que ya es segunda vez candidata, que también formó parte de la lista de la vez pasada en el 2021. Excelente, Ramón. Ahondemos un poco en este tema del voto telemático. Como usted decía, la Constitución de Montecristi habilitó a los migrantes, a los ecuatorianos que residen en el exterior, poder continuar ejerciendo su voto y tener sus representantes en la Asamblea y poder elegir también presidentes y distintas dignidades. Coménteme, porque hemos visto mucha polémica alrededor del voto telemático. Primero, la decisión de no actualizar el padrón electoral y luego el proceso que hay que hacer para enrolarse dentro de que, a pesar de estar en el padrón, no todos pueden votar directamente, sino que tienen que hacer un proceso de inscripción. Coménteme sobre este proceso que tantos dolores de cabeza, al parecer, ha causado en la ciudadanía migrante. Claro, y más que nada ha cuarteado el derecho a la democracia y a sufragar. Primero, el padrón electoral solo está habilitado o actualizado hasta junio del 2022. Una arbitrariedad que no ha permitido que muchas personas que se han empadronado para votar en julio, en agosto, en diciembre del año pasado, a que voten en estas elecciones. Prácticamente es el mismo padrón de las elecciones pasadas de 2021. Se han avalado también en el argumento que como es una continuación, no hay ningún problema con eso. ¿Qué es lo que ocurre? Sabemos la realidad y el contexto de la situación ecuatoriana y de nuestra migración, que en los últimos 2 años, ¿no? Por no decir los últimos 6,
han venido una gran cantidad de ecuatorianos al exterior de manera indocumentada, de manera de cruzar la frontera de México, primero pasando por el tapón de Darién. Entonces, todas estas personas que han venido, aunque no hayan sido correístas en su momento, ahora tienen una gran afinidad por lo que fue la Revolución Ciudadana, o mejor dicho, tienen una gran repulsión a lo que han sido los dos últimos gobiernos, ya que han sido los culpables y los que han hecho que tengan que emigrar, ¿no? Los causantes de esta nueva migración, con niños, con padres, con familias enteras cruzando el Darién, pasando peripecias, algunos falleciendo en el camino y muchas otras barbaridades. Entonces es lógico que estas personas van a rechazar cualquier candidato y cualquier propuesta que venga del gobierno actual o del gobierno anterior, como lo son Lazo, Topi, Otto, ¿no? El propio Yacu Pérez, que han sido parte también de estos gobiernos, indirecta o directamente, con Guadalupe Llori, etcétera, entre otros actores y actrices políticas. Ahora, aparte de esto, también se le añade que hay que registrarse, es decir, poniéndole el peso de la actualización del padrón electoral, la responsabilidad al individuo y no al CNE, al Estado, quien es el responsable de mantener el padrón electoral actualizado. Yo se lo dije en su cara a los representantes Cabrera de Tamaín que estaban acá, en forma de pregunta, muy respetuosamente, que por qué, si ya tienen el padrón electoral, por qué no hicieron el registro al voto telemático automáticamente. También ellos argumentaron que tenía que ser vía telemática porque no tenían tiempo para imprimir las papeletas, mandarlas a China, mandarlas a Europa, mandarlas a Estados Unidos. Yo les dije, bueno, ¿por qué entonces no mantenemos las papeletas virtuales, ¿no? Pero en vez de cada uno en su celular, ¿por qué no tenerlo en una tablet, en computadoras, en máquinas, en los recintos normales? ¿Por qué? Porque ahora ya no se van a utilizar los recintos. Y hay muchas personas que aún piensan que los propios recintos van a ser utilizados. Entonces van a haber personas que van a aparecer el día de las elecciones aquí en el Queens College, en Flushing, aquí en el sur del Bronx, en un colegio, ¿no? Y en varios otros recintos a través de los Estados Unidos y Canadá, pensando que es el mismo lugar. Entonces ahí también vamos a tener una presencia para poder redirigir a los compatriotas, pero ¿qué quiere decir esto? Que no hay sociabilización. Y cuando se les hizo la pregunta, la incógnita de por qué no hay sociabilización, dijeron es que no hay recursos, no hay dinero. Entonces es lamentable porque no han cogido, como me gusta decir, de conejillos de indias, porque no es un simulacro, no es una simple consulta popular, con todo el respeto a las consultas populares, es una elección presidencial y para asambleístas nacionales y provinciales, en este caso de Estados Unidos y Canadá. Entonces, realmente ha sido algo que ha cuarteado el derecho a la democracia, no de la Revolución Ciudadana, sino de todos los partidos y también de todos los compatriotas que están en el exterior. Una situación realmente penosa, por decir lo mínimo, pero de la cual se sirven muchas personas. Vuelvo y repito, es un disenfranchisement total. ¿Por qué? Sacar del padrón electoral a muchas personas. Porque, ojo, miren cómo va a afectar esto la elección presidencial y de asambleístas nacionales, solo para poner un ejemplo. Han venido en estimado más de 2 millones de personas acá al Ecuador. Se ha vaciado el Ecuador. Claro, en términos legales, en términos datos oficiales, solo podemos contar los que han sido aprendidos por la Policía Fronteriza de Estados Unidos, aproximadamente 220.000 personas. Pero los que Wow. pasan sin ser detectados son muchas más. Exacto, wow. Y solo más de 1.000 niños sin ser acompañados en lo que va de este año. 1.000 niños sin ser acompañados en lo que va de este año nomás, 2023. Pero ¿qué es lo que pasa? Esas personas que vienen del Ecuador no van a poder votar acá, pero tampoco van a votar en el Ecuador. Correcto. Entonces, son millones de votos que no sufragan y que a quién le conviene que no sufraguen. A los que saben que van a ser rechazados por estas víctimas del neoliberalismo, víctimas de la corrupción de Lazo y de toda su entramada de la partidocracia. Entonces, no es algo que solo afecta a la comunidad migrante, sino algo que tiene efecto también en las elecciones del Ecuador, porque ahora hay millones de personas, ¿no? O por lo menos cientos de miles, ¿no? Que no van a votar y que pueden ser la diferencia, por ejemplo, entre una primera y segunda vuelta. Correcto, podrían ser efectivamente una gran diferencia entre la primera y segunda vuelta y no es coartar el derecho de una organización política, sino de cada uno de esos ciudadanos a ejercer su derecho
del voto. Es una coerción silenciosa, solapada, ante la cual debemos estar muy atentos. Recuerdo que incluso hubo una audiencia de los migrantes en el Consejo de Participación Ciudadana exigiendo lo que usted pedía, de que el voto telemático se pueda ejercer en los recintos que finalmente son las delegaciones consulares del Ecuador. Así que se cuenta con el personal, se cuenta con las instalaciones y con algo tan sencillo como una computadora con los que los recintos ya cuentan, se podría haber ejercido un sistema mixto, en donde los que están inscritos podían votar telemáticamente y los que no estaban inscritos presentando sus documentos de ciudadanía ecuatoriana podían haber ejercido el voto en el recinto. Es una gran idea, Ramón, realmente lo felicito porque a pesar de la juventud, pues demuestra una clara experiencia en las lides electorales. Coménteme un poco acerca de sus principales planes de campaña, sus principales propuestas de llegar a la Asamblea para la comunidad migrante en los Estados Unidos y Canadá. Lo primordial es fiscalizar los consulados. Usted acaba de mencionar que por qué no se hacía en los recintos y todo eso. Los recintos, los consulados, ni siquiera pueden dar citas para sacar pasaporte. Imagínese, se le fallece una persona, ¿no? Un familiar en el Ecuador, tiene que esperar 3, 4 semanas para sacar una cita. Y luego 3, 4 semanas para que le den el pasaporte, por no decir meses, que la mayoría de casos son meses, ¿no? Entonces, imaginémonos, usted cuando llega al Ecuador ya su familiar está cremado, está enterrado, Dios no quiera. Entonces, estos consulados ni siquiera tienen las condiciones para operar efectivamente, mucho menos para llevar a cabo un tipo de sufragio de esta manera. Entonces, lo primero que hay que hacer es fiscalizar el buen uso, ¿no? Acá en Estados Unidos hay un edificio que se está pagando, ¿no? Con cientos de miles de dólares que no está en uso en Nueva Jersey, del consulado, ¿no? Ya perdimos también lo que es el consulado de Queens, que era un anexo al consulado de Nueva York, y hemos perdido muchos consulados también honoríficos e itinerantes que iban y se desplegaban a través de lo largo y ancho de Norteamérica. Esa es una de las propuestas primordiales, porque en el territorio que vivimos, Estados Unidos y Canadá, no utilizamos hospitales, no utilizamos carreteras, no utilizamos escuelas, no utilizamos la Universidad Pública del Ecuador, lo único que utilizamos es el consulado. Entonces, fiscalizar y también llevar propuestas para que la Cancillería mejore la calidad de consulado. Por ejemplo, yo saqué primero un pasaporte en el 2012 en 20 minutos, 1 hora, algo que no pasa hoy por hoy en el consulado de Queens, ni siquiera en Nueva York, el anexo de Queens en esa época. 2, he hecho el papeleo para revalidar los títulos en la CNC. Hubo un proceso mecánico y engorroso en algunos casos, y sin hablar del servicio al cliente. ¿Por qué no tener una oficina anexa de la CNC para que, si bien uno tiene que revalidar sus títulos del exterior, ¿por qué no tener oficinas de esto en el exterior? Donde están los becarios, donde están los migrantes que por cuenta propia hemos estudiado, ¿no? Sin necesidad de becas del Ecuador ni nada, ¿no? Poder hacer nuestros revalidación desde acá. Yo tengo la suerte de tener papeles y documentación estadounidense. Imagínese a alguien que es indocumentado. ¿Cómo viaja al Ecuador a revalidar sus títulos y luego no encuentra trabajo, luego no se lo revalidan por último, por X o Y, que le faltó la coma, que le faltó acá? ¿Cómo regresa a los Estados Unidos o a donde reside para revalidar su título o para hacer el papeleo? No puede, se queda en un limbo. Entonces, llevar esos servicios al exterior, porque se supone que son para revalidar títulos del exterior. Cuando uno se gradúa en Ecuador, se hace automáticamente prácticamente, o lo hace la universidad misma, ¿no? Pero para quienes tenemos que hacerlo por nuestra cuenta propia, tiene que ser en el exterior, es algo lógico. Otra cosa, la gente está en el Ecuador, manda su dinero, sus aportes tributarios voluntarios, tal vez tenían aportes en el Ecuador anteriormente, ahora lo hacen voluntarios, le mandan al primo, al amigo, al hermano. Con la situación actual, muchos casos dicen, es que no te he depositado al IES, que se me enfermó la niña, que el carro, tengo 3, 4 meses que no te aporto. Esa es una realidad. O sea, no vivimos en un país color de rosa y en una realidad color de rosa. Es la realidad. Entonces la persona se queda sin sus aportes varios meses y tampoco acá es que derrochamos dinero. Entonces, ¿por qué no tener una oficina anexa al consulado que uno pueda hacer sus depósitos directamente al IES como persona, porque es territorio ecuatoriano el consulado?
¿Y esto por qué lo digo? Porque hay oficinas o stands anexos de universidades privadas en buena hora al consulado, ¿por qué no tener la CNSI? Y hay oficinas, stands anexos de bancas privadas en los consulados en algunos casos, ¿por qué no tener el IES en este caso? No solo eso, hablábamos del migrante retornado, profesional o no profesional, que quiera regresar. ¿Por qué no tener, si ya tenemos un precedente con un mínimo de porcentaje de discapacitados y capacitadas en el sector público, por lo menos, para no adentrarnos en el sector privado por ahora, de migrantes retornados? ¿Cuál es la seguridad laboral para un migrante retornado? Profesional en varios casos, o si no, también con conocimientos, aunque no sea un título profesional, con conocimientos de otra cultura, de otra manera de trabajar, otra ética de labor, ¿no? También lo que es idiomas. Toda oficina de prefectura, toda oficina de municipio, también tienen sus oficinas que tienen que lidiar con relaciones internacionales, con lo que es organismos multilaterales, personas que hablan inglés, que entienden el sistema, personas que hablan francés, neerlandés, alemán, mandarín, etcétera, ¿no? Es decir, hay toda una masa y hay todo un influjo de cerebros que podemos tener en el Ecuador, a lo contrario de lo que está pasando ahora, que es un éxodo de personas, que es un flujo de cerebros hacia afuera, ¿no? Un escape de cerebros del Ecuador, de talento humano. Ya en el exterior hay migrantes que hemos estudiado, que nos hemos capacitado. ¿Por qué no utilizar temporalmente o permanentemente toda esta masa, todo este talento humano, capital humano, para beneficiar también al Ecuador? Y entre muchas otras cosas. Hay migrantes que tienen 20, 30 años acá y que han querido retornar a su país, que ya tienen ahorrado su dinero, que ya dicen, bueno, así sea 6 meses al año me voy al Ecuador, pero ¿qué pasa? Con esta inseguridad ya no quieren ir, ya no quieren comprarse la casa en la playa, ya no quieren comprarse la casa en su pueblito, etcétera, en la ciudad. ¿Qué es lo que están haciendo? Lo que están haciendo es comprando acá en vez de comprar allá. Entonces, eso es cientos de miles, por no decir millones de dólares que se están perdiendo en inversión de los migrantes, en inversión directa, y más allá de los réditos económicos que se están perdiendo, el derecho moral y el derecho a la vida de regresar a nuestra patria, de en algunos casos morir en nuestra patria, ser enterrados en nuestra patria, que no está ocurriendo. Lo propio con el turismo. Los asambleístas del exterior, que se llaman diputados de ultramar de la República Dominicana, que viven en, que viven en lo que es Estados Unidos y Canadá, tienen sus representantes, al igual que el Ecuador, asambleístas del exterior. Ellos hicieron, ¿no?, el convenio, la logística, la gestión para poder tener acceso a boletos aéreos mucho más asequibles, por lo menos en épocas pico, Navidad, etcétera, para estar en la graduación, para estar en el bautizo, para estar en el matrimonio. Entonces, se puede gestionar, se puede hablar, ¿no? Si bien no nuestra jurisdicción presionar tanto con la política y medios de acá, que es donde nos pertienen como migrantes, pero también en el Ecuador, que nos pertiene como jurisdicción nuestra de legislar y fiscalizar, para llegar a algún tipo de acuerdo, y si somos gobierno aún mejor, con el Estado, revivir tal vez las aerolíneas nacionales, etcétera. ¿Pero para qué? Para devolverle ese derecho del ecuatoriano a regresar a su país. ¿Por qué? Si los boletos son muy caros para regresar al Ecuador, así sea una semana a turistear, a visitar, preferimos desde Nueva York en muchos casos, que nos queda más cerca, el Caribe, Cancún, Cuba, México, República Dominicana, Puerto Rico, etcétera, ¿no? Así es, Entonces ¿cómo estamos queremos perdiendo incentivar muchos el créditos turismo si es que no damos las facilidades para que vengan? Efectivamente, Ramón. Por cuestiones de tiempo y nuestro siguiente invitado, tenemos que ir cerrando la entrevista, así que yo quisiera darle un espacio para que usted dirija sus palabras finales antes de las elecciones a nuestra audiencia, por favor. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, Hoja de Ruta y Café Sin Rosca. Estos son los espacios cruciales para la democracia que acaban con ese cerco mediático y de los cuales los migrantes nos informamos mucho, muchísimo, como decimos de donde yo soy, de Manabí. Y aquí hay un joven afro, Montuyo, que también representa a los pueblos y nacionalidades para toda nuestra población migrante indígena y demás, que está comprometido, que tiene un sentido de urgencia y de compromiso con la patria. Estamos listos para darle ese servicio y para luchar por los derechos de los migrantes, que tenemos los mismos derechos en el exterior como en el Ecuador, según la Constitución de 2008. Este 20 de agosto no hay por dónde perderse. Si no fuese por la Revolución Ciudadana, ni siquiera existiese las curules del exterior.
Si no fuese por la Constitución de 2008, ni siquiera existiese los candidatos de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, sea del partido que sea. Hay que luchar para que estas elecciones no nos cuarteen la democracia, ir a votar, registrarse, por favor, al voto telemático. Voy a dejar mi número 347-447-9380, 347-447-9380. Si precisan de alguna ayuda, le podemos dar esa asistencia para poder registrarse al voto telemático. Este 20 de agosto con Luisa González, con Andrés Arauz, con la lista de asambleístas nacionales encabezada por Pirina Correa, y acá Mónica Palacios y Ramón Méndez Rivas, sus candidatos en Estados Unidos y Canadá. Vamos por el resurgir de la patria y vamos toditos 5. Excelente, él fue Ramón Moncho Rivas, conocido comunicador, migrante, manabita, afro y joven de la Revolución Ciudadana, que va por la curul en los Estados Unidos y Canadá para representar a nuestros migrantes. Vamos a un pequeño corte y regresamos con más invitados aquí en Café Sin Rosca.